Buenas tardes, días o noches, arquitectos e ingenieros. Les voy a presentar mi caso de estudio que es el templo Sacsayhuamán, donde tenemos como objetivo general analizar la evolución arquitectónica de esta estructura a través de un estudio formal, funcional y especialmente tecnológico para establecer esas estrategias de esa época. Un objetivo general sería describir la evolución de la metodología del diseño estructural a través del templo de Sacsayhuamán y categorizar los parámetros de diseño estructural mediante este estudio de caso. Para ponerles en contexto, esta obra está ubicada en Perú, a unos 2 kilómetros de la Plaza de Armas del Cusco, y esta fue construida en el siglo XV, más o menos, y estaría alrededor entre la época de la colonización y la era cristiana. Como podemos ver, acá tenemos, a la parte derecha tenemos las metodologías analizadas. La primera tendríamos algo más en general sobre la arquitectura inca, en el que se analiza el proceso constructivo, los trabajos de cantera, que estos conllevarían a la tipología de muros, las herramientas y el estilo de aparejos, en el que al final terminaríamos con la elevación de muros y sus cimientos. Luego tenemos ya algo más específico para el caso de estudio, que sería el conjunto arqueológico de Sacsayhuamán, donde tenemos las terrazas, las plataformas, las construcciones de Muyumarca, que estarían en la parte este y oeste, y por último sus torreones, donde se analizará su estructura y proceso. Luego tenemos para las fórmulas, donde se basó hipotéticamente usadas por los incas, en el que la parte de arriba tenemos algo más como el muro ciclopio, que es algo parecido a los de Inca, donde se usa normalmente un cálculo de excentricidad dentro de un muro, coeficiente de fricción, distancia de la fuerza resultante, distancia que influye en la carga puntual, y ahí tenemos sus diferentes fórmulas complejas usadas, aunque puede haber más, pero estas creo que serían las más importantes. Luego tenemos en la parte inferior los muros incas, en el que este están conformadas por fórmulas de estática y física sencillas, donde tenemos la compresión, tensión, fuerza normal, equilibrio de cuerpo rígido, apoyo de rodillo, fuerza de rozamiento, diagrama de cuerpo libre y rozamiento cinético. Y basadas en esas tres metodologías se creó una para analizar este estudio de caso, que tendríamos la metodología para el templo Sacsayhuamán, donde se analiza el proceso constructivo en el que conforma el conjunto arquitectónico Muyumarca, donde se analizará sus partes más importantes y sus estructuras más importantes. Serían los muros y cimientos, terrazas y sus torreones, donde estos tendrán análisis de su estructura y proceso. Luego tendríamos los trabajos de cantera, en el que estos conformarían el transporte de materiales y algunas herramientas usadas. Y por último terminaríamos con una comparación de una estructura antigua, como sería la arquitectura egipcia. Aquí se presentará el plano que tiene lugar, donde está dividida en dos partes, que sería la parte A y la parte B, donde la parte A contiene un torreón, que serían estas diferentes circunferencias, y la parte B son mayor parte muros, igual que el resto de la parte A. Y en la parte norte tendríamos las plataformas, donde tienen una forma de zigzag y tienen diferentes niveles, ya que se adaptaba más al terreno. Bueno, dando ya inicio al desarrollo de estudio de caso, tendríamos a los cortes, en donde se evidencia los cimientos, los tipos de uniones que tenía y sus, sus andenes incas, en el que se presentará ahora mismo. Y estos tienen, como los andenes tenían diferentes niveles de materiales, en donde estos eran de tierra agrícola, la siguiente era de tierra no seleccionada y por último terminaba con un nivel de arena con rellenos de piedras y cascajo contra un muro de piedra. Y donde estas normalmente tienen una aproximación de 30 a 50 centímetros de profundidad para su cimentación.
Y estas serían las conformadas las plataformas, como mencioné anteriormente, que estaban con forma de zigzag. Y estas son tres muros que presentan una sección similar. Su parte inferior de 1 a 3 metros funcionaba como muro de contención, mientras que el resto de su alzado era un grueso muro exento de varios metros de altura, con un paso de ronda en su parte más alta. Luego tendríamos su tipo de unión de muro, donde su material está de caliza, diorita y andesita. Y estas usaba una piedra más pequeña aproximadamente en su centro, en el que unía a dos piedras de mayor magnitud para que éstas puedan ser más altas y para que su estructura pueda soportar. Y por último tendríamos a este muro inca, en donde su altura variaría, ya que se puede usar el tipo de unión anteriormente mencionado, o el mortero inca, que funcionaba como adhesivo para piedras más pequeñas, donde era una mezcla de arcillas, tierra natural y agregados de arena gruesa mezclados con fragmentos pequeños de granito. Y bueno, para la cimentación de este muro, normalmente tiene una altura de 1 metro y aproximadamente unos 90 centímetros o 85 centímetros de anchura. Además, se usaba un ensanche de excavación, en donde se usaba una herramienta llamada chaquitaglia, que es una herramienta para escarbar, conformada por un palo de punta encorvada de metal o de madera y un segundo palo transversal que sirve como apoyo para el agricultor. Algo importante sería su transporte de materiales, ya que normalmente se utilizaban piedras de grandes magnitudes. Para algunas piedras o piezas pesadas se utilizaban rampas con pequeñas pendientes, pero si es que ya había piedras de mayor magnitud, se utilizaban rodillos de maderas en la base y palancas de maderas aplicadas en la parte posterior, en el que se llamaba la huancana. Además, se complementaba con una fuerza de tracción aplicadas en la parte delantera, jaladas con cuerdas de alta resistencia, conocidas como las cabullas, y así lograban transportar por los caminos las diferentes piezas usadas. Otra de sus estructuras importantes es el torreón, mencionado anteriormente, en donde este torreón circular tenía una cámara que delimitaba el interior de 9 metros de diámetro y dos anillos también circulares de 1,5 y 1,8 metros de anchura. Y a la hora de reconstruir el interior del torreón circular, contamos con una serie de muros secundarios, en el que funcionaban como tirantes, que eran perpendiculares a los muros curvos. Luego tenemos a la diferente tipología de sus muros y estilo de aparejos, en donde estos aparejos normalmente usados en esta parte de la estructura eran los líticos de textura granular que muestran la optimización del uso de rocas de diferentes tamaños, que es la parte izquierda, y el de la imagen de derecha muestra el estilo de aparejo celular simple sin mortero. También otros, hablando más general, sería el megacicloco poliédrico de textura canteada, el megaciclopio poliédrico de fina cantería y el estilo rectangular con sus diferentes variables, que sería el almohadillo, el intermedio, plano, liso y el curvo. Y aquí después tenemos la comparación con la arquitectura egipcia, en donde estas normalmente semejaban por su arquitectura imperecedera. Lo que quiere decir es que intentaban que su estructura fuera que perdurara para la eternidad. Y los materiales normalmente usados eran piedra, adobe y ladrillo. Y estos eran más usados en las tumbas y templos. Y ya para terminar, tendríamos la conclusión, donde se puede ver que esta arquitectura inca, a pesar de los siglos, perduró bastante, ya que se conservó bastante de su estructura a pesar de los años y no tener bastante cuidado. Además, se puede decir que esta arquitectura impactó bastante en la actualidad, como podemos ver en su cimentación y muro, en el que hoy en día aún así lo seguimos utilizando. Además también de los morteros que también se siguen utilizando. Por lo que diríamos que esta arquitectura es muy importante para nosotros y posiblemente para un futuro.
Y, y como último tendríamos aquí las, el diseño del 3D, donde se observan las terrazas con forma de zigzag y mayormente la parte de su estructura, aunque no se pudo terminar la parte del 3D en la parte del torreón, aún así se puede evidenciar la mayor parte de su estructura y terreno. Y bueno, con eso terminaría mi exposición. Muchas gracias.